A mí las píldoras no me ayudaron en absoluto. Me regularon un poco los periodos menstruales mientras las estaba tomando, pero cuando dejé de tomarlas fue un desastre. Los periodos se volvieron aún más irregulares, empecé a perder mucho pelo que me asustaba y otra cosa que me asustaba mucho era que sentía durante mucho tiempo cómo se me rompían las varices. Es que es tan diferente a lo que nos cuenta la medicina moderna, es como casi un choque de mundos, ¿no? Porque todo el tratamiento se basa a, a esta teoría que son las hormonas que nos causan el SOP. Y el combustible que absorbe el quiste marca la diferencia entre seguir creciendo o empezar a reducirse. ¿Por qué esos alimentos tienen que quedar fuera por lo menos un tiempo, ¿no? Si queremos dejar de alimentar a lo que está causando los quistes en primer lugar. Hola y bienvenido al canal Alimentos que cambian tu vida, donde te presentamos soluciones reales y naturales para dejar atrás muchos síntomas crónicos con la ayuda de alimentos vivos. Esta información que proviene de Anthony William, el médico medium, ya ha ayudado a miles de personas en el mundo y nos gustaría que hoy tú también la conocieras. El tema de este episodio es el síndrome de ovarios poliquísticos o corto SOP. Antes de hablar de los conocimientos sorprendentes que nos ofrece Anthony William, vamos a intentar entender lo que es el SOP y qué dice la medicina convencional al respecto. Pues te invitamos a que te quedes hasta el final de este episodio para conocer la causa real del síndrome de ovarios poliquísticos, que seguramente la desconoces hasta ahora. Entonces, brevemente vamos a hablar primero de cómo se manifiesta el síndrome de ovarios poliquísticos en el cuerpo. Pues en el caso del SOP, se forman quistes en el borde exterior del ovario, son pequeños sacos llenos de líquido y ese líquido contiene óvulos inmaduros, conocidos como folículos, que son necesarios para la reproducción. Sabemos que en condiciones normales los óvulos maduros van siendo liberados durante los ciclos menstruales que tiene la mujer a lo largo de su vida. Y en muchas mujeres con el síndrome de ovarios poliquísticos, una vez maduros, los óvulos no se liberan y permanecen en los ovarios. El ovario afectado también puede estar ligeramente agrandado, aunque no en todos los casos. Bueno, ¿y qué dice entonces la ciencia? ¿Cómo entiende la medicina moderna el SOP? ¿Qué dicen? La ciencia considera que el síndrome de ovario poliquístico es un problema hormonal que se produce durante la edad reproductiva. El SOP es una afección en la cual una mujer tiene niveles elevados de andrógenos y de otros cambios de los niveles hormonales como los estrógenos y la progesterona. La causa exacta se desconoce. Se estima que el SOP está ligado a cambios en los niveles hormonales que le dificultan a los ovarios la liberación de óvulos maduros. Las razones para estos cambios no están claras. Se considera que el diagnóstico y el tratamiento temprano, junto con la pérdida de peso, pueden reducir el riesgo de presentar complicaciones a largo plazo, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Muy bien. ¿Cuáles entonces son los síntomas? Mariana, creo que, olvidé decirlo. Tenemos a Mariana que nos va a traer su testimonio y a lo mejor nos quieres contar un poco de tus síntomas que has sufrido durante esta fase de tu vida que tenías el SOP. Sí, os cuento un poco mi historia. A mí me diagnosticaron con el SOP en 2012 tras hacerme varias ecografías que mostraban quistes grandes en ambos ovarios y la ginecóloga me dijo que con estas palabras, que no iba a ser totalmente imposible, pero muy, muy, muy difícil que me quede embarazada. Y yo en ese momento tenía 25 años, hasta ese momento pues
ni había contemplado tener hijos, ¿no? Porque acababa de terminar con la universidad, estaba intentando enfocarme en mi carrera, pero siempre daba por hecho que esa posibilidad, ¿no? de tener una familia en un futuro estaba ahí para cuando yo estuviera preparada, como yo creo que es natural pensar. Así que ese fue el primer shock, digamos, porque claro, todos confiamos en los profesionales médicos y me lo estaba diciendo una especialista en ginecología, que los quistes estaban tan grandes, tan numerosos y tan avanzados que iba a ser casi imposible, ¿no? Mm. Y Anthony dice muchas veces que estas afirmaciones son las que nos hacen creer que nuestros cuerpos nos están fallando, que algo está mal con nosotros, que, no sé, eso hace mucho daño también a nivel emocional. Pero la verdad es que yo tenía tantos síntomas que eran mucho más graves que eso, ¿no? Y no le prestaba mucha atención a este problema en concreto. Me dolió escucharlo, pero no era mi prioridad en ese momento, digamos. Porque tenía disautonomía, me desmayaba cada 2 por 3, dolores de articulaciones, taquicardias. Y yo sabía que en ese estado no podía ni quería tener una familia, ¿no? Mi único objetivo era recuperarme y sentirme bien. Síntomas que yo tenía de los que la medicina relaciona con el SOP eran los periodos menstruales bastante irregulares y el acné quístico en la cara, que gracias a Médico Medium sabemos que no tiene nada que ver el acné con el SOP, sino que es un síntoma de origen bacteriano. Pero claro, yo en ese momento no lo sabía. Claro, porque la ciencia nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice que hay varios síntomas ligadas con el SOP. Y tú has mencionado la infertilidad, el acné. ¿Hay más síntomas que la medicina convencional cree que tienen que ver con esta enfermedad, Agus? Sí, sí, de hecho el síndrome de ovario poliquístico, cuando tenemos este diagnóstico, es muy probable, esto ayuda a los médicos a guiarse, ¿no? Que hayan ausencias de periodos o periodos irregulares muy frecuentemente. Es posible que se tengan periodos que duren muchísimos días. También es posible que se presenten un exceso de hormonas andrógenas en el organismo. La ciencia considera que pueden aparecer muchos problemas de salud debido al alto nivel de hormonas andrógenas, aparte de los que acabamos de mencionar, ¿no? Y uno de estos tenía que ver con lo que decían, la infertilidad, o por lo menos los que ellos asocian, ¿no? Problemas de la piel como acné y aumento del vello, resistencia a la insulina con mayor riesgo de desarrollarse incluso diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, aumento de peso y obesidad. Y otros síntomas, según la medicina moderna, también abarcan el vello corporal extra que crece en el pecho, el abdomen y en la cara, igual que alrededor de los pezones, el acné en la cara, pero también en el pecho y en la espalda, y cambios en la piel como marcas, pliegues cutáneos gruesos o oscuros alrededor de las axilas, la ingle, el cuello y las mamas. Ya ven que son como muchísimos síntomas que no siempre se presentan todos, y de hecho no está muy claro porque algunos tienen todas, algunas tienen todos y otros no, y otros tienen algunos. Es como esas bolsas donde termina cayendo un poco todo dentro, ¿no? Exacto, sí. Y las pruebas que se suelen hacer, para empezar, son la exploración por ultrasonido, que tiene mucha lógica, para ver si tienes los ovarios agrandados o no, o si existen estas pequeños quistes, estas pequeñas bolsas, ¿no? Sí que seguro que te lo hicieron, Mariana, ¿no? Ultrasonido. Sí, sí, eran las ecografías o los ultrasonidos, sí, Ya. varios y no como un seguimiento, pero sí era en base a eso. Ya. Y como la ciencia cree que este problema está detrás las hormonas, que esto es la causa, se cree en ellos. em,
entonces pueden haber muchos exámenes de sangre para verificar los niveles de hormonas, como por ejemplo de estrógeno, nivel de hormona folículo estimulante o de hormona luteinizante, hormonas masculinas, como hemos escuchado, y nivel de progesterona. ¿A ti también te hicieron estos análisis de sangre? No, solamente me hicieron eso, me preguntaban por los síntomas clínicos, que en mi caso eran los periodos irregulares y el acné, y después las ecografías. Vale, ok. ¿Cuál sería entonces el tratamiento convencional según la medicina moderna? En la mayoría de los casos, los ginecólogos prescriben las píldoras anticonceptivas para regular los periodos menstruales y para reducir el crecimiento anormal de vello y el acné. Por otro lado, puede que recomienden métodos anticonceptivos hormonales de acción prolongada, como los dispositivos intrauterinos liberadores de hormonas, que también pueden ayudar a regular los periodos y el crecimiento anormal del tejido uterino, si es que lo hay. Otros medicamentos que se recetan son los fármacos que sirven para controlar los síntomas que antes mencionamos y que dependen de cada caso, es decir, no para resolver el problema que causa el SOP, sino para mantener bajo cierto control los problemas relacionados con este diagnóstico. Se recetan, por ejemplo, los análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante, que es una hormona producida por el hipotálamo que regula la función reproductiva. Después, fármacos para la estimulación de los ovarios, para que liberen óvulos y mejoren la posibilidad de embarazo. A las mujeres que sufren de hipertensión se les recetan medicamentos que impiden la acción de la aldosterona, la hormona que actúa aumentando la cantidad de sodio y agua que se transporta en la sangre. Y a las que luchan contra el vello no deseado en la cara, se les recetan cremas que desaceleran ese crecimiento, no eliminan ni paran el crecimiento, sino que ese crecimiento se vuelve más lento. Y en casos específicos, especialmente cuando otros tratamientos no son efectivos o en casos de infertilidad, se pueden considerar tratamientos quirúrgicos. Ok. Pues ahora pasamos a la parte que realmente nos interesa. Queremos saber qué es la explicación de médico medium, qué realmente hay detrás, qué son las causas o qué es la causa del síndrome de ovarios poliquísticos. Sí. Pues la causa es viral. Los quistes llenos de líquido en los ovarios suelen estar causados por una o más de las 60 variedades de virus Epstein-Barr, combinadas con diversas toxinas y venenos. Entonces, no es una sorpresa sabiendo lo que ya sabemos y que hemos referido también respecto a otras enfermedades en otros episodios sobre este virus. Los podéis ver en nuestro canal. El virus Epstein-Barr suele provocar lesiones en las células de los ovarios y en ocasiones debilita los ovarios en general y también puede dañar los folículos. Los virus y las toxinas están en relación. Un virus en el cuerpo consume toxinas en ese lugar donde está y luego libera compuestos químicos más destructivos que desnaturalizan y lesionan las células sanas en ese lugar donde está. Y a medida que este patrón se repite, las células lesionadas se convierten en tejido cicatricial vivo. Es un tejido dañado, herido, con el virus atrapado en su interior. Y el proceso de formación de quistes es la forma en que un cuerpo sano se protege a sí mismo, asegurándose de que esta actividad ocurra dentro del quiste y no fuera de él, en otros lugares del cuerpo. Es localizado, por eso se forma el quiste, que es una cosa que se forma ahí, algo que de verdad existe ahí. Y mientras está atrapado, el virus trabaja para sobrevivir y los vasos sanguíneos se desarrollan fuera del quiste con el fin de extraer nutrientes y combustible hacia el interior para alimentar a estas células y virus dañados e insalubres y mantenerlos con vida.
y el combustible que absorbe el quiste marca la diferencia entre seguir creciendo o empezar a reducirse. Muy bien, se entiende muy bien. Entonces, hay algo que podemos hacer, ¿no? Para evitar que siga creciendo estos quistes. Y entonces la solución que nos da Medical Medium tiene que ver con el combustible de estos virus. ¿Qué podemos hacer entonces en concreto para reducir los quistes? Bien, como decía Mónica, los virus se alimentan para que eso siga, para que sigan fortaleciéndose y eso siga creciendo, necesita tener un alimento. Entonces, quitar los alimentos problemáticos, eliminarlos en la medida de lo que se pueda, que son los alimentos que siempre decimos, es el huevo, maíz, gluten, lácteos, soja, y tenemos un episodio especialmente hablando de este tema en detalle para que entiendan por qué esos alimentos tienen que quedar fuera, por lo menos un tiempo, ¿no? Si queremos dejar de alimentar a lo que está causando los quistes en primer lugar. Los huevos son uno de los primeros, los enemigos más grandes del sistema reproductor y de los que más se alimentan los virus, es uno de los principales combustibles. Tenemos un episodio específicamente hablando de los huevos y van a entender, si se quieren meter ahí, para entender bien por qué y cómo es que esto funciona, les recomendamos ver ese episodio. Y es el alimento número uno que hace que los quistes aumenten de tamaño con el tiempo, porque los huevos son los que alimentan al virus, con lo cual van a seguir creciéndose y desarrollándose células virales y células que no son buenas adentro de ese quiste, ¿no? Que el cuerpo, como nos explicaba Mónica, muy inteligentemente lo que hace es aislarlo y encapsularlo, lo cual es increíble. Por otro lado, reducir el contacto y la ingesta de toxinas, metales pesados, plásticos, perfumes. También tenemos un episodio hablando un poco de esto. Y ayudar al cuerpo a desintoxicarse, reduciendo las grasas y las proteínas. Acordémonos que estos alimentos o estos macronutrientes lo que hacen es impedir que el cuerpo se desintoxique. Entonces, reducir las grasas y incluidas las proteínas todas, va a permitir que el cuerpo se limpie. Tenemos varios episodios sobre las distintas limpiezas que ofrece Medical Medium y que son muy respetuosas con el cuerpo y son una muy buena herramienta para ayudar al cuerpo a avanzar, a que el virus no pueda seguir comiendo y a eventualmente matarlo y eliminar los quistes, ¿no? Ya, exacto. Pues en este momento, en este punto que estamos, queremos destacar que el SOP no es un problema hormonal, sino una afección causada por una infección viral debido al el virus Epstein-Barr. Lo digo otra vez porque es que es tan diferente a lo que nos cuenta la medicina moderna, es como casi un choque de mundos, ¿no? Porque todo el tratamiento se basa a, a esta teoría que son las hormonas que nos causan el SOP. Anthony dice que no es así. Y uno puede decir, pues bueno, si no es así, pero ¿cómo te explicas todos estos otros síntomas que la ciencia asocia con el SOP? ¿Cómo es posible, no? Como por ejemplo el aumento de peso que hemos mencionado o la resistencia a la insulina. Y Anthony nos dice claramente, hay que separarlos. No tienen nada que ver. Es como tú puedes tener la gripe y a la vez diabetes, ¿no? No están relacionados. Hay que separarlos, no hay que meterlos en la misma bolsa. Y por ejemplo, el aumento de peso y la resistencia a la insulina tienen que ver con un hígado saturado y una alimentación muy alta en grasas y proteínas. Y hay explicaciones para cada uno de los síntomas que mencionan adicionales. Y es importante mirar si tú tienes, por ejemplo, el SOP y varios de los síntomas que menciona la ciencia, lo que sería interesante es mirar bajo el punto de vista de Anthony William, Medical Medium,
qué quiere decir cada síntoma que tienes y no pensar que todo eso viene en conjunto con el SOP. Por ejemplo, un exceso de las hormonas andrógenas, si tuvieras este problema, es un problema realmente de las suprarrenales. Entonces, donde vamos es mirar cómo podemos ayudar a los suprarrenales, ¿no? Es importante hacer un poco de detective, en este caso, sobre tu propia salud y averiguar con toda la información que existe en los libros de Anthony William y averiguar qué es lo que está pasando en tu cuerpo y tomarte en serio todos los síntomas que tienes, por supuesto, pero no creer que todo tiene que ver con las hormonas. Es que no es así. Bueno, haber dicho todo esto, Mariana, me gustaría preguntarte un par de cosas, que nos cuentes un poco sobre su experiencia, tu viaje. Seguramente habrás mucho que decir. Sí, como comentaba antes, en mi caso era el acné quístico, ¿no? que tenía en la cara que estaba tan mal y me molestaba tanto. Había probado todo tipo de tratamientos y no mejoraba, ¿no? Así que el dermatólogo me recetó un medicamento que era tan fuerte que en el caso de quedarme embarazada, podía haber dañado el feto de tal manera que obligan normalmente a las pacientes firmar un documento donde confirman ellas que van a tomar píldoras anticonceptivas. Son realmente cosas que te hacen pensar, ¿no? Porque supuestamente era casi imposible en mi caso quedarme embarazada según la ginecóloga, pero el dermatólogo, digamos que tenía que protegerse, ¿no? Claro, con la documentación. Así que firmé el documento y tomé las píldoras, a pesar de que nunca me gustaban, pero pensé, bueno, ya que me estoy tomando el medicamento para el acné, que es mucho más dañino, pues, ¿por qué no me tomo también las píldoras que mi ginecóloga lleva ya tiempo diciéndome que me las tome? Y me las tomé durante un par de años. Bueno, tenemos un episodio sobre el acné donde explico cómo me fue con el acné, pero en cuanto a los quistes en los ovarios, a mí las píldoras no me ayudaron en absoluto. Me regularon un poco los periodos menstruales mientras las estaba tomando, pero cuando dejé de tomarlas fue un desastre. Los periodos se volvieron aún más irregulares, empecé a perder mucho pelo, que me asustaba. Y otra cosa que me asustaba mucho era que sentía durante mucho tiempo cómo se me rompían las varices. Empezaron a aparecer las varices por las piernas. Muchos cambios de humor que antes no tenía. De repente me empezaba, no sé, me ponía a llorar, cosas que nunca antes me pasaban. Todas estas cosas que leemos en la lista de los posibles efectos secundarios, ¿no? En un medicamento y pensamos, bueno, a nosotros no nos pasará, ¿no? Pues a mí me tocaron varios. Wow. Sí, en fin, después del tratamiento, eh, el número de quistes iba variando en cada ecografía. En un ovario siempre tenía más quistes y eran más grandes que en el otro, pero seguían ahí y se veían muy claramente en cada ecografía que me hacían durante unos 8 años. Y en 2017 descubrí el primer libro de Médico Medium y empecé a cambiar la alimentación. Eliminé el huevo, que fue la clave. Empecé con el zumo de apio, el batido de desintoxicación de metales pesados. Empecé a reducir las grasas más adelante y tomar algunos suplementos básicos. Por cierto, en aquel momento no había un protocolo específico para los ovarios poliquísticos y además los quistes no eran mi prioridad, como estaba mencionando, porque tenía muchos otros problemas más grandes. Yo me centré en recuperarme de la enfermedad de Lyme, ¿no? Que me habían diagnosticado, sobre todo los dolores articulares, desmayos, hormigueos, temblores, estas cosas. Y tenemos un episodio sobre la enfermedad de Lyme, por si a alguien le interesa. Pero quiero decir que yo no hice el protocolo específico para el SOP que está en los libros de Medical Medium.
Empecé con médico medium y más o menos unos 9 meses después tuve una revisión con el ginecólogo y en ese momento estaba viviendo en Austria y era la primera vez que visitaba a ese ginecólogo. Y me estaba haciendo la ecografía y me decía, bueno, todo está perfecto, podemos vernos de nuevo en un año. Y le dije, un momento, ¿cómo van, cómo van mis quistes, los quistes en mis ovarios? Y me decía, ¿qué quistes? Y digo, ¿Qué pues dices? sí, claro, y digo, ¿cómo o sea, yo tengo quistes en los ovarios, además en ambos ovarios, y son grandes y tal? Y me dijo, usted no tiene nada. Así que yo me quedé un poco así, ¿no? Sorprendida. Y después de eso me fui a otro ginecólogo, porque claro, dije, no, esto no puede ser. Y me llevé los resultados que tenía del SOP de antes, que ponía que sí, tengo quistes, conmigo por si acaso. Y me pasó lo mismo. Y cada vez que visitaba un nuevo ginecólogo, le preguntaba, porque pues, me mudaba bastante, ¿no? Por trabajo. Y tuve la oportunidad de preguntar a varios. Les preguntaba cómo es posible que no tenga absolutamente nada después de tener los quistes tan, ¿no? avanzados supuestamente. Y normalmente me decían que es común que varíe el número de quistes y que a veces incluso pueden desaparecer temporalmente, pero que no es nada común que unos quistes tan grandes y tan numerosos en ambos ovarios desaparezcan por completo y que no vuelvan. Así que yo llevo ya 8 años sin quistes, sigo haciéndome revisiones y no han vuelto. Y yo sé que es por el estilo de vida médico en Medium, porque para mí es mucha casualidad que me desaparezcan justo el año que cuando empiezo con médico Medium y no vuelvan después de tenerlos durante 6 años continuamente. Yo quiero preguntarte algo que ahora me vino a la cabeza. ¿Alguno de todos esos ginecólogos que visitaste después te preguntó qué estabas haciendo para haber logrado quitarte los quistes? Pues uno me preguntó que si estaba tomando una infusión, que yo había escuchado sobre esa infusión, que son hierbas que al fin y al cabo es muy compatible con médico medium, pero no es que viera yo mucho, o sea, no había mucho interés en particular saber, Mm, no. Yo nada más. Sí, Me dio curiosidad, pero porque supongo que a todas nos ha pasado, ¿no? De llegar y tener como estas situaciones y de repente te da mucha frustración que no haya ni un poco de curiosidad del otro lado, ¿no? Por decir, bueno, exacto. Sí, pero y sí, sí, te entiendo perfectamente y yo también hablando con los clientes también siempre digo, y no te preguntaron, y yo creo que es algo bastante, los hay médicos que sí que les interesa y sí que quieren saber, y muchas veces quieren saber por su situación personal o mm, por una situación en la familia que me ha pasado, pero normalmente hay muy poco interés. La verdad que no sé, me gustaría entenderlo. Y es verdad que yo al principio iba como muy ilusionada de querer contar, pero no, cuando ves que no hay interés del otro lado, no, la verdad que pues no sigues, ¿no? Mm. Pues te sentías como con mucho ánimo de seguir, porque después de 9 meses, a lo mejor alguien piensa que es mucho, pero yo me parece muy poco. Te tenía un claro. resultado así, te daba como confianza. Mucha motivación, claro, porque yo la verdad que no me lo esperaba. Yo me fui a esa revisión sin esperar nada. Para mí era otra revisión más y claro, era lo último que me esperaba que me iban a decir. Y me animé mucho, también porque claro, no era uno de los problemas más grandes para mí en ese momento, pero me dio esperanza, me dio mucha esperanza y sabía, ¿no? que si esto lo pude conseguir, podré recuperarme de otros síntomas también. La verdad que sí, eso, no sé, yo creo que a todos nos anima, ¿no? Cuando vemos que van desapareciendo estas cosas, estos síntomas.
Yo creo que sí, mucha ilusión. Y quiero que la gente sepa que a veces pasa esto, ¿no? Que trabajamos en un síntoma y sobre todo la gente que tiene muchos síntomas, muchos problemas de salud, y somos muchos, que no se preocupen y no se obsesionen con querer eliminar todos los síntomas a la vez, porque mientras estamos trabajando en uno, estamos trabajando en varios, por no decir todos. Sí, esto es la información increíble de Medical Medium, que hagas lo que hagas, a algún nivel en tu cuerpo sirve para todos los síntomas que tienes. Esto es, estás curando, trabajando mucho para ayudar a tu cuerpo a recuperarse, ¿no? Y esto es, no conozco ninguna otra modalidad que hace eso, que cubre en general un todo un poco. Pero ahora que hemos hablado de los protocolos de Medical Medium exactos, tú decías que en su tiempo ni los podías aplicar porque no habían salido en este primer libro. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué es el protocolo de Medical Medium específicamente para ayudar, para liberarse del SOP? Bueno, pues para empezar, como siempre, el primer y más importante de los pasos a dar es empezar con el zumo de apio, que se puede llegar en este caso, como es especialmente indicado para este protocolo. En este protocolo de médico medium está especialmente indicado para los quistes, es llegar hasta 1 litro por día, que sabemos que la rutina normalmente indica que más o menos tienes que tomar medio litro por día. Pues en este caso en particular recomienda a llegar mínimo a 1 litro por día. El zumo de apio ayuda a romper las calcificaciones y quistes crónicos endurecidos. También ayuda a aflojar, romper y dispersar el tejido cicatricial que, de lo contrario, puede convertirse en queloides o adherencias. Alimenta las células sanas alrededor de los quistes y esto las hace más fuertes y eso ayuda a detener el crecimiento de los quistes. Los quistes tienden a prosperar energéticamente alrededor de células tóxicas y poco sanas, y entonces un entorno de células sanas impide que prosperen y se expandan o crezcan. Hay buenos alimentos también para incluir lo más que puedan para, ¿no? Lo que decimos siempre, usar estos alimentos en cantidad para nutrir el cuerpo y para darle estas herramientas que necesita para defenderse. Las bayas, por ejemplo, todas las bayas, como los arándanos, las frambuesas, las moras, los cranberries, no sé cómo se llaman, no sé si son arándanos rojos, ¿no? Sí, Vale. Bueno, todas las bayas, todas en general son excelentes para todo el sistema reproductor y están muy cargadas de antioxidantes, están buenísimas. Otro buen alimento son los albaricoques, el agua de coco es buenísima. El hongo chaga, que normalmente lo consumimos en polvo, también viene en cápsulas, pero bueno, si no lo podemos usar como es un muy buen reemplazo del café, por ejemplo. La hoja de ortiga también en infusión o en tintura. La raíz roja es especialmente buena para eliminar los quistes en los ovarios. Los boñatos son increíbles, igual que para el líquen. Los boñatos ayudan a reducir los quistes y los fibromas causados por los virus en todo el cuerpo, y además ayuda a restaurar el tejido cicatrizal, que hace un rato estábamos hablando, ¿no? De que crea cicatrices en ese tejido. Así que boniatos o batatas son muy buenas para incorporar en este caso. ya. Tampoco pueden faltar los arándanos silvestres y las cerezas. Las cerezas eliminan las toxinas del útero, ayudando así a reducir fibromas y los quistes ovarios. Tenemos las granadas que son especialmente beneficiosas y también para hacer una infusión de hoja de frambuesa y tú ya mencionabas la hoja de ortiga, creo. En cuanto a los suplementos, vamos a nombrar solo algunos recomendados en el libro Limpiar para Sanar. Ahí es donde podéis encontrar el protocolo completo de Medical Medium para combatir el SOP.
Es fundamental la calidad de los suplementos. Muy pocas marcas venden suplementos verdaderamente limpios, que a la vez sean eficaces y no perjudiquen nuestra salud. De todo esto tenemos un episodio sobre los suplementos donde explicamos todo lo que hay que tener en cuenta. El primero, la curcumina, que refuerza el sistema endocrino. El zinc, uno de los suplementos más importantes según Médico Medium, refuerza el sistema inmunológico y el sistema endocrino también. La vitamina C refuerza el sistema inmunológico y reduce los quistes. La uña de gato es un antiviral muy potente. Y la melisa es otro antiviral, pero más suave. Aunque como siempre recomendamos tanto a las personas más sensibles como a las menos sensibles consultar cualquier cambio de alimentación o suplementación con su médico. Muy bien. Y por último, aunque lo hayamos dicho ya, para ayudar a que este proceso vaya más rápido, es importante bajar en tu dieta pues, las grasas y las proteínas y sobre todo eliminar huevos, leche, queso, mantequillas, todo eso fuera porque si no va a ser muy difícil liberarte de este síntoma. Para eso creo que ya hemos terminado. ¿Queréis añadir algo más? Que nos cuenten, ¿no? Sus historias y preguntas si hay alguna duda. Yo creo que hemos explicado muy bien el síndrome de ovarios poliquísticos y las diferencias entre la medicina moderna y lo que dice Médico Medium. Creo que ha quedado muy claro, pero si alguien tiene alguna duda, nosotras siempre estamos aquí dispuestas a ayudar y escuchar las experiencias que tengáis. Y también si tenéis ganas de entender mejor vuestros diferentes síntomas y no os cuadran, las 4 tenemos consultas, estamos aquí para ayudaros y vais a encontrar nuestra información de contacto en la descripción. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.